Voy a tomar una encuesta. ¿Cuántos dirían ustedes que en algún punto de sus vidas ustedes fueron ofendidos por un miembro familiar? Levante sus manos. Si no levanta sus manos, usted está muerto. ¿Cuántos están sentados al lado de ese familiar que los ofendió? Si está en línea con nosotros, ponga el nombre de esa persona en la conversación. Mentiras, no lo haga eso. Revolviendo la historia, Pedro viene de Jesús y le dice, ¿cuántas personas debo de perdonar? ¿Hasta 7 veces? Él cree que está siendo un poco generoso porque en la cultura de esa época había una regla que uno tenía que perdonar 3 veces. Y él dijo, bueno, voy a perdonarlos 3 veces más una. Y por eso puso el número 7. Pero después viene Jesús y le dice algo increíble. Le dice, Pedro, no 7 veces, sino 7 veces 70. O 77 veces. Y eso es lo que está diciendo Jesucristo sobre esa palabra, sobre el perdón. Es que si estamos manteniendo cuenta, no estamos perdonando. No podemos mantener cuenta, tenemos que perdonar. Porque la palabra dice que el amor no mantiene cuenta de los errores. Y después sigue Jesús contando una historia, una parábola. En el versículo 18 de Mateo, en el capítulo 18, versículo 23 dice, por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quedó a hacer cuentas con sus siervos y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno de los que debía de más de 1,000 talentos. Y él le dice, porque como no tenía cómo pagar, le dice que venda todo lo que tiene para poder pagar la deuda. El rey está diciendo, ok, deudores, páguenme lo que me deben. Y uno de ellos le debían 10,000 talentos. ¿Saber qué eran eso en esa época? Hoy en día esos son 3.4 billones de dólares. Así que usa Jesucristo un número totalmente loco, porque era un número imposible de pagar 3.4 billones de dólares, Señor. Y el rey le está diciendo, págame lo que me deben. Y en esa época, si ustedes no podían pagar lo que se debía, eras enviado a la prisión para ser torturado y poder trabajar para pagar lo que debías y algo que nunca ibas a poder terminar de pagar. Y de pronto estarán diciendo, ¿por qué no se declaró en bancarrota? En esa época no había la bancarrota. Así que sigamos en la historia. El siervo le dice, y se cae a sus rodillas, le dice, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo lo que te debo, le rogó. Y muchas personas estaban riendo en ese momento porque sabían que nunca iba a poder pagar esos talentos, esos 10,000 talentos, o sea, 3.4 billones de dólares. Era imposible que él pagara ese dinero. Y después vamos al versículo 27. Y después el rey le tiene lástima y cancela la deuda y lo deja ir. Pónganse a pensar esto. Cuando una deuda es cancelada, no significa que es borrada. Así como así. Porque si usted debe $1,000, no quiere decir que la cuenta fue borrada. Significa que usted pagó los $1,000. Y alguien tuvo que pagar ese precio. Y nosotros, y ahora lo estamos reconociendo que Jesucristo repagó la deuda por nosotros. La palabra lo dice. Él fue el que dio su vida en la cruz para pagar nuestra deuda. Siempre hay un precio para pagar. Y Jesucristo fue el que pagó ese precio. ¿Y por qué? ¿Por qué creen ustedes que el rey pagó esa deuda? Y de pronto algunos de ustedes aquí pensando sobre el perdón, hablando del perdón, se acordarán de las cosas que las personas le han hecho, las ofensas y algo que ustedes de persona que los ha herido mucho y creen que nunca van a poderlo perdonar. Y lo siento de verdad que alguien les haya tratado de esa manera.
Y se le preguntará, ¿por qué vamos a querer perdonar a esa persona? No quiero olvidar eso. ¿Y por qué es que debemos debemos perdonar? Les voy a dar 3 puntos importantes para que sepan del por qué tenemos que perdonar. El primer punto es este. Porque Dios nos perdona. Porque Dios nos perdona. Él me ha perdonado muchas veces. Nos ha perdonado a ustedes muchas veces más. Todavía no lo han entendido. Bueno, pero en la historia, él dice que el rey tuvo lástima de él y canceló la deuda y lo dejó ir. 3.4 billones de dólares fueron cancelados. Pero eso no se compara a lo que el Señor a todo lo que el Señor nos ha perdonado a nosotros. Y cuando entendemos eso, todo cambia en nuestras vidas. Póngase a pensar en la persona en la historia. Imagínense, acaban de cancelarle una deuda de 3.4 billones. ¿Cómo se sentirían ustedes si de un momento a otro todas las deudas que usted tiene son canceladas? Así exactamente se sentirían así. El arriendo, el carro, las tarjetas de crédito, los impuestos, los préstamos estudiantiles. Imagínense. ¿Cómo se sentirían? Increíble. No hay palabras para utilizar cómo se sienten. Alguien dijo, así es que se sienten. Y ustedes creerían que este hombre de la historia, quien ha sido perdonado una deuda de 3.4 billones de dólares, estaría contento y saldría a perdonar a los demás. Pero no fue así. Mire lo que sigue dice la historia. El versículo 28 al 30. El mismo hombre, saliendo de la corte, habiendo sido perdonado, se encontró uno de sus sirvientes y que le debía 100 talentos y empezó a ahorcarlo y le dice, págame lo que me debes. 100 talentos, solamente $25,000. Sabemos que no es un número pequeño, pero es mucho menos que 3.4 billones. Imagínese, este hombre ahora está tratando de ahorcar a un hombre que le debe solamente 26, después de haber sido perdonado. Y en esa época, era permitido que las personas ahorcaran a otras para cobrar una deuda. Pero aquí no se debe hacer eso. Hoy en día ya no se puede hacer eso. No se puede ahorcar a nadie. ¿Pueden creer eso? ¿Qué es lo que está pasando por la mente de ese hombre? ¿Cómo es que este hombre puede haber sido perdonado una deuda de 3.4 billones y inmediatamente salga a ahorcar a una persona que le debe $26,000? No sabemos en realidad lo que está pasando, pero tengo una historia, creo esto. Creo que él no había entendido que había sido perdonado de verdad. Él no lo creía. Él escuchó las palabras, pero nunca entraron en su mente y su corazón. Él creía de pronto que iba a llegar un día donde ese rey iba a cambiar su manera de pensar y le iba a volver a cobrar el dinero. Así que él dijo, voy a salir a recoger todo lo que se me debe para poder tener el dinero. Y así que cuando nosotros no nos sentimos perdonados, no podemos perdonar. Amén. Piénsenlo. Si no nos sentimos perdonados, de pronto no podemos perdonar. Porque si no sentimos gracia ni misericordia, tampoco podemos darla. Si no sentimos que hemos sido librados de nuestras culpas, tampoco podremos librar a otros de culpas. Y esto es una de las grandes razones por qué nos es más difícil perdonar. Antes de pronto han escuchado que las personas heridas hieren a otras, pero las personas que perdonan, han sido perdonadas, pueden perdonar. Las personas perdonadas pueden perdonar. Y para nosotros es un poco difícil aceptar ese concepto porque no entendemos lo que es el perdón o que hemos ya sido perdonados. Me acuerdo, para mí fue algo increíble el día que yo entendí esto, cuando lo sentí. Yo he sido cristiano por muchos años
He estado sirviendo como un pastor durante muchos años, pero en realidad no entendía el significado del perdón hasta que un día, después de haber leído esta historia, me di cuenta por primera vez que cuánto el Señor me había perdonado. Y para mí eso cambió mi vida totalmente. Les podría no les puedo decir exactamente el día que pasó, pero sé que algo cambió en mí, porque ya sabía que el Señor me perdonó a mí, así que yo quería perdonar a otros. Y en esa época la iglesia era bastante pequeña y las personas me llamaban cuando querían hablar con los pastores y una pareja vino y me dijo, pastor, queremos pedirle perdón por algo que dijimos. Y queremos pedir ese perdón. Y les dije yo, pero están perdonados. Pero usted no sabe lo que nosotros dijimos. A mí no me importa lo que pasó. Yo ya los perdoné. Y me dijeron, queremos decírselo de todas maneras porque queremos librarnos de esa culpa. Y les dije, cuando me lo contaron ya no los quise perdonar más. Mentiras. Cuando entendemos la profundidad del perdón del Señor, aprendemos a perdonar a otros. Primer motivo, porque Dios me perdona. El segundo motivo, porque debemos aprender a perdonar, porque el resentimiento es autotortura. El resentimiento es autotortura. Ustedes se han dado cuenta de la palabra resentimiento. El resentimiento no hiere a otra persona, nos hiere en realidad a nosotros. Nosotros somos los únicos que sentimos ese resentimiento. La otra persona no sabe lo que está pasando y eso nos convierte en víctimas, porque cada vez que pensamos en lo que nos han hecho y en la persona, volvemos a revivir ese incidente una y otra vez y volvemos a doler una y otra vez. Y esas personas siguen viviendo sus vidas. Imagínense que este teléfono sea el evento. ¿Qué tal que este teléfono hubiera dicho algo, hubiese hecho algo y no lo perdonamos? ¿Qué estamos haciendo? Nos mantenemos amarrados, nos mantenemos atados a ese problema y a esa persona y a esa situación y a ese dolor ante todo. Y todos tenemos que echar hacia adelante, pero no lo hacemos y perdonar. Y es hora de que empecemos a vivir nuestras vidas. Hay que aprender a empezar a perdonar. Hoy es ese día. ¿Saben lo que es el resentimiento? Es como si yo tomara el veneno esperando que la otra persona se muera. Siempre el resentimiento nos hiere más a nosotros que a las personas. Todos creemos que el resentimiento es el cobrarnos a la otra persona, pero eso no es así. Es un cáncer en nuestros cuerpos y nos puede destruir y derrumbar. Hubo un estudio de Stanford que hicieron sobre el resentimiento y falta de perdón, y esto fue lo que encontraron en ese estudio, que hay una causa enorme físicamente cuando no tenemos perdón, cuando vivimos con resentimiento. Tienen muchos niveles más altos de cáncer o diabetes solamente por no perdonar. Muchas personas dicen que una persona cuando los han herido son un dolor de cabeza. Volviendo a la historia, cuando el rey se enteró de que este hombre, después de haber sido perdonado la deuda, fue y trató de ahorcar a otra persona por los 100 talentos, el rey lo volvió a llamar y furioso. Y miren lo que le dice. En el versículo 33 dice,
¿No debías tú también haberte compadecido de tu compañero, tal como yo me compase de ti? Y enojado, el Señor lo entregó a los carceleros para que lo torturaran. Los carceleros en esa época en realidad eran los torturadores. Y eso es lo que hace el resentimiento. El resentimiento nos tortura a nosotros diariamente. Yo he estado pastoreando ya casi 30 años. Empecé cuando tenía 5 años. Este es un consejo de una persona que ha estado pastoreando durante 30 años y que ha hablado con miles y miles de personas a través de esos 30 años. Y esta es una de las cosas que yo he aprendido en este tiempo. El perdón es lo que puede causar el daño más grande a las vidas de las personas. Le puede robar su alegría, su júbilo, su vida, hasta de su salud. Puede destruir tu vida completamente. La falta de perdón puede destruirnos completamente. Así que se lo estoy pidiendo como pastor y como alguien que lo ha estado haciendo durante 30 años. Por favor, perdonen. Les ruego. Yo sé que a algunos de ustedes les pasaron cosas muy horribles y fueron heridos terriblemente, y algo que nunca debería pasarle a un ser humano, y lo siento con todo el corazón. Pero también quiero que sepan que si ustedes no perdonan a esa persona, van a cargar con eso para el resto de sus vidas. Y les voy a explicar algo. Y hay una gran diferencia entre perdonar y confiar. El perdón puede ser algo instantáneo, pero la confianza toma tiempo. Tú puedes perdonar a alguien, pero eso no significa que tienes que confiar en esa persona. Hay veces que hablo con personas que han sido abusadas y después viene el abusador y le dice al abusado, que porque es cristiano, le dice, tienes que tomarme de regreso porque ahora eres cristiano. Pero no, eso no es lo que está diciendo la palabra. Tú no tienes que confiar en esa persona. Puedes perdonarlo, pero no significa que tienes que enseguida puedes restaurar esa relación instantáneamente, porque la relación se toma un tiempo para poder volver a confiar en esa persona. Así que por favor, ojalá tomen conciencia de esto y ojalá eso les haya tocado el corazón a unas personas. Hay una gran diferencia entre perdón y confiar. Miren lo que dice el próximo versículo. Algunas personas se mantienen felices hasta el día de su muerte. Otros no tienen felicidad en absoluto. Viven y mueren con corazones amargos. Yo he tenido que proceder muchos funerales durante mis tiempos. Y una de las cosas más tristes es ver el resentimiento que a veces tienen las familias por cosas que han pasado en el tiempo, y esos resentimientos siguen con ellos porque no han podido perdonar. Y nosotros tenemos una elección. Podemos vivir amargados o vivir mejor. Nosotros tenemos que tomar esa decisión. Ser amargados o mejores. Y muchos de ustedes dirán, ustedes no tienen la idea de lo que esa otra persona me hizo. Pero sí sé una cosa, que si no perdonamos, vamos a cargar ese dolor para el resto de nuestras vidas. Hoy es el día que pueden empezar a procesar y empezar a liberarse. Empiecen el proceso. Simplemente digan, te perdono, lo dejo ir.
Y el perdón no es instantáneo, pero el efecto, el perdón puede ser instantáneo, pero el efecto puede tomarse un tiempo. Yo conocí a una persona que me hirió muchísimo. Le dije a esa persona que lo perdonaba y le dije al Señor que lo había perdonado. Pero cada vez que mencionaban el nombre de esa persona, el corazón se me volvía a arrugar de la rabia. Y tenía que volver a perdonarlo. Y otra vez, en otra conversación, salía el nombre de esa persona y volvía a perdonar. Una y otra vez, y una y otra vez. Siempre decía, yo perdono a esa persona, yo ordeno perdono a esa. Hasta que un día estaba en una tienda de Subway, esperando comprar un sándwich, y de un momento el nombre de esa persona vuelve a salir pues vuelve a aparecer en mi mente. Y en ese el corazón volvió otra vez a sentir rabia. Y volví y dije, perdono a esa persona. Y después de eso ya era como la 225 vez que lo decía. En ese momento, por primera vez sentí que las escamas de la falta de perdón y el resentimiento se empezaban a caer de mi cuerpo. Acordémonos que tenemos que perdonar una y otra vez hasta encontrar que ya no sentimos nada cuando escuchamos o nos acordamos de ese momento. Y por eso Pedro le dice, ¿cuántos debo que perdonar? 7 veces. Y Jesús le dijo, no, 77 veces. Tenemos que perdonar una y otra vez. Ahora, punto número 3, porque necesitamos el perdón todos los días. Punto número 3, porque necesitamos el perdón todos los días. Padre, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdona nuestros pecados, como también nosotros hemos perdonado a nuestros pecadores. Mire cómo concluye el Señor la historia de este hombre. Así también mi Padre Celestial los tratará a ustedes, a menos que cada uno perdone de corazón a su hermano o hermana. ¿Podemos decir que perdonamos sin sentirlo? Y sí se puede hacer. Muchas personas lo hacen. Mis hijos lo hacían todo el tiempo. Hacían algo, yo les decía, pídele perdón, y la otra contestaba, perdóname, y otro decía, perdona, ya estás perdonada. Lo siento, te perdono. Pero la verdad era que ninguno lo sentía. Podemos decir las palabras, lo perdono, muchas veces. Pero lo que está diciendo Jesucristo, que al menos que lo sientas, no has perdonado, porque la distancia más grande que hay en el planeta es la distancia entre el corazón y la mente. 18 pulgadas es la distancia más grande, porque las cosas se demoran más tiempo para pasar de la mente al corazón. Pero una vez que lleguen al corazón, ya se mejora absolutamente todo, cambia absolutamente todo en nuestras vidas. Y hay veces que vamos a tener que susurrar ese perdón. Pero tenemos que permitir que viaje de la mente al corazón para poder tener paz en nuestras almas. Padre, perdona nuestras deudas, como nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Si no nos han dado cuenta, al orar esta oración, estamos pidiéndole a Dios que nos perdone a nosotros como nosotros ya hemos perdonado a otros. O sea que estamos pidiendo algo que deberíamos estar haciendo ya. Es una acción que tenemos que tomar nosotros mismos. Y Dios nos perdona de la manera que Él quiera. Es muy diferente a la manera que nosotros perdonamos. Pero le estamos diciendo, Señor, yo quiero que me perdones como de la misma manera que yo estoy perdonando. Así que por favor perdonen y dejen que esas personas se vayan, porque es lo más saludable, la decisión más saludable que puedas tomar.
Y dirán, yo lo he tratado, lo he intentado, pero lo que me hicieron no hay manera en que yo pueda perdonarlo nunca. Y es verdad eso. Tú no puedes perdonar absolutamente nada, pero si hay una manera. Es el Espíritu del Dios viviente y el poder que Él nos da, el que nos ayuda a perdonar. Y esa es la ventaja de ser un cristiano, porque tenemos el poder del Dios viviente en nosotros para poder lograr todo lo que nosotros solos no podemos lograr sin Él. Amén. Ese es el poder de un cristiano, Jesucristo. Nosotros no somos solamente cristianos por nombre, somos cristianos porque tenemos el poder de ese Dios viviente en nosotros para poder lograr las cosas que nunca hubiésemos podido lograr en nuestras propias fuerzas. Y Jesucristo quiere darte el poder de perdonar. Así que los voy a invitar a que hagamos algo, para que tomemos comunión juntos. Por favor, cuando entraron por las puertas recibieron un vasito lila como este. Si no recibió uno, por favor levante su mano, sea donde se encuentre, que alguien va a venir a traerles un vasito. No tengan vergüenza, alguien va a pasar a dejarles ese vasito. Si están en casa, por favor, encuentren algo de tomar y una galleta, un pedazo de pan, sea lo que sea, para que pueda tomar comunión con nosotros esta mañana. Todavía tienen tiempo. ¿Hay alguien en este lado también? Les voy a decir cómo utilizar esto. Tienen que levantar el plástico transparente y sacar la galletita. Después van a el aluminio lila y van a abrirlo para exponer el líquido. Pero no tomen nada todavía, ténganlo ahí. Ahora oremos. Inclinen sus cabezas para poder orar tanto aquí en el salón y en casa, donde se encuentren. Padre, hemos cubierto algo difícil hoy. El perdón es algo difícil porque muchas veces no queremos perdonar, queremos cobrarnos el dolor y el daño que nos han hecho, porque queremos cobrar nuestra justicia, queremos cobrar lo que nos han hecho a nosotros. Pero sabemos que el resentimiento no funciona, que es un veneno que nos come vivos. Jesucristo, hoy te pido, hoy nos has dado una manera diferente, una mejor manera para vivir. Y es basado en el perdón. Vivir libres, sin pesos sobre nuestros hombres y es a través del perdón. Así que les pido que hagamos algo mientras nos preparamos para la comunión. Mientras que yo he estado hablando en este momento, en este servicio y durante la oración, si hay alguien, el nombre de alguien que se ha venido a mente, quiero que por favor lo perdones. No tienes que decirlo en voz alta, simplemente en tu corazón, simplemente decir: Señor, perdono a esta persona. Y si crees que ya los perdonaste, pero su nombre volvió a aparecer, vuélvelos a perdonar, no importa. Y Señor, te pido que nos des el poder para perdonar a esas personas, así sea por primera vez en nuestras vidas. Porque que tu presencia y tu poder vengas y esté sobre nosotros para pedir perdón de pronto por primera vez. Todos a veces creemos que todo lo que se nos ha hecho
es imposible de perdonar, pero de pronto hoy es ese día, porque nadie está aquí por accidente, están aquí porque el Señor así lo decidió. Señor, yo sé que donde se encuentran estas personas, aquí o en sus casas, tú estás creando el perdón para darles libertad. Hay muchas personas que están siendo liberadas y están entregando todo ante la cruz. Todos sabemos que no nacimos para estar atados a un dolor. Gracias, Señor, por lo que estás haciendo en este espacio y en este salón ahorita. Algunas veces tenemos que perdonar a estas personas que ponen cosas en las páginas sociales, aunque no las conozcamos. Así que les pido que por favor las perdonen. Y si se encuentra que está lleno de rabia y de resentimientos, que son las cosas que nos mantienen del perdón. Y tenemos que acordarnos que tenemos que perdonar. Jesucristo, te damos gracias hoy por el poder de perdonar. Gracias por perdonarnos. Gracias de que tú diste tu vida para que nosotros tuviéramos vida. Bueno, y ahora quisiera que tomen la galletita que está en el vaso y la noche y me sigan. Porque Jesucristo en la noche antes de ser crucificado tomó el pan, lo partió y dijo, tomen esto y cómanlo. Cada vez que lo hagan, recuérdenme a mí. Ahora tomemos de la galleta. Y después del pan, él tomó una copa de vino y dijo, este vino representa mi sangre que será derramada para el perdón de tus pecados. Todo lo que hayas hecho o harás será perdonado al entregarme, al ser crucificado en la cruz. Y cada vez que tomes esto, hazlo en memoria mía. Ahora tomemos del líquido. Oremos. Jesús, te damos gracias por pagar el último sacrificio por nosotros. Tú diste tu vida para que nosotros tuviésemos vida. Tú nos perdonaste para que nosotros pudiéramos perdonar. Tú diste tu vida para que nosotros tuviéramos vida. Porque nos perdonaste, tenemos la habilidad de perdonar a otros. Ya no tenemos que estar atados por la falta de perdón o de resentimiento. Ahora podemos ser libres y podemos liberarlos a ellos también. Gracias, Jesucristo, por el poder del perdón. Y ora todas estas cosas en el nombre de Jesucristo. Amén.